En la última sección llegamos hasta Pérgamo, una de las 7 iglesias, y vimos cómo el compromiso, las concesiones habían entrado en la iglesia, y que ahora había gente que creía en la doctrina de los nicolaitas, mientras que antes la habían rechazado totalmente. Aquí vemos un gran anfiteatro de esa ciudad y un pozo. Y el próximo periodo del tiempo de la historia es el más triste en la historia de la iglesia. Porque una vez que uno ha aceptado el compromiso, el hacer concesiones, esto crece como un cáncer dentro de la iglesia y llega a ser una oscuridad total. Así que el próximo periodo mencionado es Tiatira, del año 538 después de Cristo hasta probablemente el año 1517 después de Cristo. Y este nombre tiene mucho significado. Significa dulce sabor de la labor, significa sacrificio de arrepentimiento. Y algunos dicen que significa también las enseñanzas de Satanás. Entonces, después de que empezaron las concesiones del compromiso, y claramente vemos que el método de Balaam que se utilizó, los nicolaitas ya eran aceptables, y mientras que la iglesia primitiva rechazaba esta enseñanza, aquí tenemos un periodo de oscuridad, empezado aproximadamente en el año 538 después de Cristo. El decreto Justiniano fue emitido para designar el obispo de Roma como el corrector de los herejes, de tal forma que la palabra ya no era el parámetro que decidía lo que era bueno y lo que era malo, sino que un ser humano había tomado el papel de decidir lo que uno debería creer. Y eso es un problema, ¿no creen? Si Dios nos creó como agentes libres, e individualmente tenemos que comparecer ante Dios algún día y tener que dar un informe de lo que hemos hecho y de lo que hemos creído, ¿podemos entonces decir, oh, pero Él decidió por mí? ¿Podemos decir esto, sí o no? No. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Le echaron la culpa a alguien, ¿verdad? Sí. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste fue culpa de ella. Y cuando miró a la mujer, Dios, ¿qué dijo ella? Pues fue la serpiente la que me engañó. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, una vez que nos ponemos con esa actitud y empezamos a echarle la culpa a otro, y estamos viviendo en una sociedad que echa la culpa. ¿Ha notado eso? Nadie tiene un problema en este planeta. No hay niño que tenga un problema en este planeta. Tengo mis problemas por culpa de mis padres. ¿Han ya escuchado eso? Mi padre era bien exigente, mi madre hizo esto y por esto, y es que tengo este problema hoy. Nadie tiene un problema, el problema viene de alguien más. El padre que me dices es el problema. Ahora bien, a veces eso es cierto, de vez en cuando el padre es el problema. Pero esa es una tendencia en el mundo, todos los demás son los que tienen la culpa. Entonces, ahora había un corrector de herejes. Aquí había alguien que decidía por uno en qué creer. Y si uno no lo hacía a la manera de él, ¿qué pasaba? La muerte. Ese era el fin de uno. Así que este fue el periodo en la historia cuando el hombre llegó a ser el estándar para todos los demás. Es conocido como la Edad Oscura. Una vez que uno rechaza la luz y presume ser la luz del él mismo, ahí es cuando uno tiene oscuridad. Y si el Hijo de Dios no es la luz del mundo, alguien más se convierte en la luz del mundo, entonces hay oscuridad. No hay otra solución. Entonces, Holzhauser, un teólogo católico romano, dice que esta es la iglesia de la Edad Media. En esta ciudad había el templo de Apolo, el dios del sol, y había un altar a una diosa mujer. La iglesia de la Edad Media tenía un dios, hombre, y habían edificado a una mujer. Llegaremos a eso más adelante en nuestras conferencias. Había una industria textil en esta ciudad donde hacían tinturas de púrpura y carmesí hechas de una raíz conocida como la raíz de rubia. Ahora bien, los colores púrpura y carmesí
también son los colores de la iglesia de la Edad Media. Muy interesante. Y los colores tienen un significado especial. Púrpura es el color de la realeza y el carmesí es el color del sacrificio. Así que ellos asumieron la posición de realeza y sacrificio que no se deben asignarse a nadie más que a Jesucristo. Se han establecido como la norma, son los que perdonan los pecados. Son los que dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí, confesadme vuestros pecados y yo os daré absolución. Mientras tanto Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Confiesen sus pecados a Dios. Por lo tanto, aquí hay un problema ingresando. Luego, en esta historia, a medida de que se desarrolla en esta ciudad, está la historia de Jezabel. Ahora bien, si uno escudriña el Antiguo Testamento, Jezabel fue una princesa de Fenicia que se casó con Ahab, quien fue el rey de Israel, y llevó a todo el pueblo de Israel a la adoración del sol. Pueden leer el relato en 1 de Reyes 18:4 y en 2 de Reyes 9:22. Jezabel llevó al pueblo a la adoración de Baal. Y en ese tiempo había sacerdotes de Baal y había sacerdotes de Ashtoreth. Ashtoreth era la deidad femenina que era adorada. Entonces había una deidad masculina y una deidad femenina. Eso es interesante. Y uno le podía orar a cualquiera de las dos. Y había sacerdotes de una deidad y de la otra. Ahora bien, la iglesia en la Edad Media hizo exactamente lo mismo. Encontramos un clero entero dedicado a María. Y también un clero dedicado a una deidad masculina. Es interesante. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Recuerden de que la carta fue escrita a la iglesia de Dios viviendo en esas circunstancias y a veces bebiendo también de esa fuente doctrinal, y eso es lo triste. Y tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Así que aquí tenemos una orientación acerca de las obras. No me malinterpreten, no hay nada malo con las obras, porque la fe sin obras está muerta. Pero si las obras toman el lugar de la fe, entonces la fe está muerta. ¿Me entienden? De modo que aquí había una iglesia que había desplazado el énfasis de la fe a las obras. Pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel. Ahora bien, pudo haber existido una Jezabel literal allí. Dicen que sí, la había durante ese tiempo. Era una mujer que controlaba la industria textil, que hacía la ropa teñida de púrpura y carmesí. Pero es obvio que la Biblia usa algo literal que posiblemente existía en ese entonces y lo aplica al futuro y aplica a esta gran apostasía que sucedió cuando Ahab, que era el rey de Israel, se casó con Jezabel. En otras palabras, entró en una relación con el paganismo. ¿Queda claro? Y aquí está este rey que se casa con el paganismo. Así que la iglesia de Dios acepta el paganismo y lo entremezcla con su mismísima esencia. Entonces, soportan a esta mujer, toleran a Jezabel, la cual se dice profetiza. Cabe aclarar que profetizar significa predicar, pero también significa recibir visiones y uno tiene que sacar del contexto a cuál de los dos significados se refiere. Obviamente aquí se refieren a la predicación, para enseñar y seducir a mis siervos a fornicar, para ser infieles a Dios y servir a otros dioses, y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Increíble. Esto es bien específico, idolatría. Y comer y beber pasa a ser parte de la idolatría. Vale aclarar que Dios siempre le advirtió a su pueblo de que no comiera lo que se sacrificaba a los ídolos. Y aquí se menciona una forma de idolatría específica. Es interesante que las deidades paganas, Baco por ejemplo, o Zeus, Júpiter, o a Osiris, se les rendía culto con galletitas
redondas, panes que simbolizaban a sus cuerpos, cuerpos literales. ¿Fue durante esta época que eso entró en el sistema de la iglesia? Claro que sí. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios le dio tiempo, mucho tiempo, para arrepentirse. Pero la historia triste es que no se arrepintió. Pero no quieres arrepentirte de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en la cama, en la gran tribulación, a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero no se arrepentirán. Así que ese sistema no cambiará, seguirá siendo así. Entonces Dios tendrá que tomar esa luz y dársela a alguien más, porque ese sistema no se va a arrepentir. Es un sistema problemático. A sus hijos heriré de muerte. Entonces, fuera de este sistema saldrán hijos, los cuales serán tan apóstatas como ella fue. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Por lo tanto, si tu criterio, ¿ya? Por lo tanto, si tu criterio son las obras, Dios te juzgará de acuerdo a tus obras. Si lleva a la gente a la idolatría, Dios juzgará conforme a eso. Pero a los demás que están en Tiatira, es decir, el resto, a cuántos no tienen esa doctrina, o sea, que no todos siguieron ese camino, llegó una gran división en la iglesia y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Esa terminología es interesante. Conocer las profundidades de Satanás significa que uno debe haberse iniciado en los secretos del ocultismo. ¿No es así? Hay gente hoy que sostiene conocer las profundidades del ocultismo. Y tendremos que descubrir dónde están localizadas estas profundidades del ocultismo hoy en día. Y lo vamos a hacer en las conferencias que nos quedan, sin ninguna duda. Pero aquí están localizadas ¿en qué iglesia? La iglesia de la Edad Media. Ella conoce las profundidades de Satanás. Increíble, eso da miedo. Vamos a tener que examinar este asunto. Yo os digo, no os impongo otra carga. Así que hay gente que se resiste a comprometerse de esta forma, que rechazan esta enseñanza interna, este misterio, este ocultismo. Pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Esa es la primera referencia a la venida de Cristo. Por lo tanto, es obvio que nos hemos movido de una época en la cual la iglesia sabía lo que era la verdad, pasó a ser satisfecha consigo misma, pasó a un tiempo donde hubo gran persecución y la iglesia fue purificada. ¿Se acuerdan? Esmirna, Mirra. Y entonces pasó por un tiempo de compromiso, concesiones, Pérgamo, ¿se acuerdan? Cuando la verdad y el error se entremezclaron, y después a un periodo en el cual el hombre se postula a sí mismo como un estándar para decidir lo correcto y lo incorrecto. Y se convierte en religión para ti, para la persona, reemplazando a la palabra de Dios. Y luego entramos en el ocultismo puro. Dice el texto, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, aquí está el pilar de Justiniano. Aquí está, y este por acá, conmemorando el decreto por el cual el hombre puede ahora decidir quién está en lo correcto y quién no. Y tiene el derecho de castigar aún hasta con muerte. Pilares son traídos, pilares egipcios. Estos son símbolos fálicos, de hecho, de Osiris. Esto es paganismo. Los encontrarán especialmente en Roma, por supuesto. Al centro del Vaticano se encuentra un tremendo pilar de Tutmose el III, el mismísimo faraón del Éxodo. La corona triple, que es de Medo-Persia, representa en realidad al Dios del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. Increíble. Es impresionante ser coronado con una corona que lo hace a uno rey del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. Eso es tomar el lugar de alguien más.
Bueno, obviamente necesitamos un reavivamiento. La iglesia de la Edad Media se convirtió en obscuridad y llegó a ser conocida como la Edad Oscura, de hecho. Y entonces el próximo periodo es Sardis, abarcando desde el año 1517 a 1798. Significa renovación. Hablaremos más en detalle después sobre las fechas y aclararemos por qué estos periodos son importantes. Renovamiento de lo que queda. Literalmente, Sardis significa reforma. ¿No es increíble que Dios los ponga en este orden? La ciudad era impenetrable, pero fue tomada 2 veces sin resistencia. Una vez por Ciro, rey de Medo-Persia, y Antíoco, rey griego, Antíoco el Grande. Leamos acerca de este periodo de reforma. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los maestros, es decir, las estrellas son los maestros en sus manos. Yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. Increíble. Aquí sí que hubo una renovación. Aquí había vida que ingresaba a la iglesia. Algo había sido descubierto. La idolatría había sido dejada a un lado y había vida. Pero esta vida no era lo suficiente completa como para que fuera vida. Había muerte en ella. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Ese es un testimonio terrible. Estaba por venir la vida y habían cosas que tenían que ser restauradas, que eran muerte, que tendrían que ser restauradas a la vida, pero están listas para morir. Doctrinas enseñadas, porque no he hallado tus obras bien acabadas, completas, delante de Dios. Entonces, es obvio que la Reforma, aunque le dio un nuevo aliento a la doctrina de Cristo, no produjo obras perfectas. No estaba completa. Algo hacía falta. Es muy interesante que en el Concilio de Trento, se discutió un asunto importantísimo, muy importante, y estaremos explorándolo más a fondo más adelante en las conferencias. El asunto crucial fue sola scriptura, la Biblia y solo la Biblia como el estándar. Roma dijo no. Biblia y tradición. Y la tradición es el contexto en el cual la palabra debe de ser evaluada o interpretada. De tal manera que la tradición, el hombre, es decir, suplanta y controla los asuntos de la Biblia. Esa era la posición de Roma. Y el hombre era el que determinaba cómo debería ser leída la palabra de Dios. Así que la iglesia decide lo que es bueno y lo que es malo para uno, no la palabra de Dios. La Reforma dijo, no, es solo por sola escritura, sola gracia, salvos por gracia y por la gracia solamente, salvos por Jesucristo. Y la palabra de Dios es el estándar por el cual vivimos. Ese fue el asunto. ¿Quién ganó en el Consejo de Trento? Buena pregunta. Roma ganó. La Reforma perdió en el Consejo de Trento. Triste. Después se lo mostraré en otra conferencia. La Reforma perdió. Vino una ruptura, sí, pero la Reforma perdió. Tuvieron la mejor oportunidad en la historia del mundo para completar la obra y ganar, pero perdieron. ¿Por qué? Porque Roma pudo comprobar que sus tradiciones sobrepasaban la palabra de Dios. La Reforma no estaba haciendo lo que predicaba. La Reforma dijo, sola escritura, la palabra de Dios y solo la palabra. Y entonces la iglesia preguntó, ¿guardan todas las enseñanzas? ¿Por qué siguen a Roma en unas cosas e ignoran la Biblia sobre esos asuntos? ¿Por qué la dejaron a un lado? Un cardenal se levantó y dio un discurso, regresaré a eso en la próxima conferencia, y dijo, ¿por qué aceptan nuestras tradiciones sobre la palabra? Están transgrediendo sus propios preceptos. No saben lo que dicen. Son solo una rebelión. Y la Reforma perdió en este punto.
no fue perfecta delante de Dios. Historia triste. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa también es una triste historia. Si uno rechaza la luz tarde o temprano, no podrá discernir en qué tiempo vive. Y la venida de Cristo será una sorpresa total. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, no todo estaba mal con la Reforma. La Reforma fue una herramienta poderosa, solo que no terminó el trabajo. No llegó al blanco. El trabajo no se completó ante Dios. Y andará conmigo en vestiduras blancas. Me pregunto quiénes son. ¿Podrán ser Juan Hus? ¿Podrán ser Tyndale? ¿Podrán ser Wycliffe? ¿Podrán ser Martín Lutero? ¿Podrán ser todos estos grandes reformadores? Son dignos porque se mantuvieron firmes en lo que consideraban ser verdad. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A propósito, ese es un texto interesante. Ahí no dice, escribiré su nombre en el libro de la vida. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Increíble. ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? ¿A cuántos quiere salvar a Dios? A todos. ¿Sabían que todos los que han nacido desde el principio han sido escritos en el libro de la Biblia, de la vida? Es la decisión de cada uno de nosotros si el nombre permanece allí o no. Triste historia. De cualquier forma, esta es Sardis, tal como se veía. Eso es todo lo que queda para ellos. Esta es una mujer musulmana que nos acompañó en ese tour. Una historia maravillosa. Ella aceptó el cristianismo y tuvo que huir por su vida como consecuencia. Cambiando de tema, aquí está una iglesia bizantina cubierta. Ahora hay una granja allí. Esta es una vieja sinagoga que ha sido abierta y limpiada. Aquí es probablemente donde Pablo enseñó. Y quizás Pablo estuvo en esta sinagoga en Sardis. Si vemos ejemplos de la historia, esta es la ciudad de Praga. Hoy es bastante industrial, pero la ciudad antigua es bellísima, muy bella. Una de las ciudades antiguas mejor preservadas en Europa, pero muy, muy impresionante. Aquí es donde Juan Hus predicaba, y hay una estatua en su memoria enfrente de estos edificios viejos. Y aquí es una canción que ellos cantaban. Ahora, no puedo leer la lengua checa, pero de todos modos, esta canción era en contra del rey de Babilonia. Y él predicaba, este husita, que este rey de Babilonia estaba tomando el lugar de Jesucristo. Y Hus fue declarado un hereje y sentenciado a la muerte en la estaca. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, pues son dignas. Aquí está el viejo puente sobre el río en Praga, y aquí colgaban los cuerpos de los husitas, los que seguían a Hus y que rechazaban las enseñanzas de Roma y escogían las enseñanzas de la Biblia. Así que si los descubrían, los cortaban a pedazos y los colgaban ahí para que todos los vieran. De tal forma que se podía ver un cadáver allí, un brazo, una pierna colgando, para recordarle a la gente que no valía la pena ir en contra de la iglesia en la Edad Media. Mientras se cruza este puente hoy, se pueden encontrar los santos ahí, de regreso en su lugar. Aquí hay una mujer poniendo su mano en esta imagen. Y uno puede ver cómo esta imagen de bronce está brillante debido a toda la gente que pone sus manos ahí. Porque creen que si ponen sus manos ahí, recibirán una bendición especial. Ese es un santo católico que aparentemente murió aquí al ser
colgado sobre el puente. En efecto, dicen que lo subieron posiblemente del puente. Y así que si uno pone la mano ahí, recibe una bendición especial. Así que uno puede recibir bendiciones a través de las acciones del hombre. Es contra esa idea que peleaban los husitas, la elevación del hombre sobre Cristo. Los símbolos de la adoración del sol, los signos del zodíaco. Aquí está una enclave jesuita en las letras H-I-S, Horus, Iris y Set, la Trinidad egipcia. Las iglesias están siendo modificadas. Aquí está un balneario donde se pueden comprar alimentos saludables. Aquí está Martín Lutero. Y aquí, en esta escalera, la cual se llama la Santa Scala, Martín Lutero se levantó después de estar arrollado y dijo: el justo vivirá por fe. Y ven, esta escalera se dice que fue la escalera por la cual Jesucristo caminó cuando fue sentenciado a muerte por Pilato. Y entonces dicen que un día milagrosamente los ángeles tomaron la escalera de Jerusalén y la pusieron en Roma. Así es como llegó allí. Y entonces construyeron esta catedral alrededor. Y hoy, si uno sube la escalera arrodillado, uno puede recibir una bendición especial y 90 días de absolución. Aún hoy se puede recibir. Eso significa que por 90 días uno puede hacer lo que uno quiera y está perdonado por anticipado. Un sistema estupendo, excepto que no es bíblico. Así que miré a estos jóvenes y viejos subiendo de rodillas, gateando para subir a los escalones, tratando de encontrar perdón por lo que sea que hayan hecho o que querían hacer. Triste, ¿no? Cuando todo lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús y decir: aquí estoy, Señor, soy un pecador, perdóname. Y Jesús nos ve y dice: no te condeno, ve y no peques más. Qué manera más maravillosa de encontrar perdón. Hier stand vor Kaiser und Reich Martin Luther 1521. Aquí se presentó Martín Lutero ante el emperador y el reino. Martín Lutero. Y dijo: aquí estoy, no puedo obrar de otra manera. O es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Por cierto, Martín Lutero se dio cuenta de lo que le faltaba en terminar. Pero él no lo pudo terminar solo, todo. Sus seguidores debieron haber continuado, pero no lo hicieron. Y él se mantuvo firme. Y bueno, el resto es historia. El trabajo no se completó. ¿Y entonces qué pasó? Debido a que Martín Lutero no pudo continuar la obra, otra denominación cristiana se levantó y dijo: hey, Martín, le faltó algo. Y empezaron una nueva denominación. Y siguieron al nuevo líder que se llamaba a lo mejor Calvino, y se llamaron calvinistas. Y entonces alguien más descubrió: hey, Calvino y Martín Lutero parece que no se dieron cuenta de que la Biblia enseña algo más por acá. Y entonces tenemos a los bautistas, por ejemplo. Y entonces encuentran nueva información y los luteranos dicen: bueno, Martín no vio eso y entonces nosotros tampoco. Y los calvinistas dicen: bueno, nosotros no vimos eso tampoco, así que no vamos a seguir esa ruta. Y entonces tenemos a Wycliffe que dijo: aquí hay algo bueno que hemos descubierto en la Biblia. Como protestantes, hagamos esto. No, mejor háganlo ustedes solos. Formen su propia denominación. Y entonces, ¿qué pasó? Tenemos todas estas denominaciones, cada una con sus doctrinas que están basadas en la Biblia, pero cada una alegando tener algo diferente de las demás que las mantiene separadas. ¿Tenemos la misma Biblia, sí o no? ¿Tenemos las mismas verdades si tenemos la misma Biblia, sí o no? Entonces, ¿por qué tantas denominaciones? ¿No podemos averiguar cuál es la verdad y hacerla? Bueno, y entonces viene Filadelfia, del año 1798 al año 1844. Filadelfia significa amor de la hermandad. Atalo el segundo la construyó porque amaba a su hermano Eumenes, y era la entrada a las montañas, era una puerta abierta. Pues esta es una época interesante porque después de la reforma que había terminado,
Ahí es cuando empezó la misión mundial. Carey se fue a India en el 1793, Morrison se fue a China en 1807, Moffat a África en 1817, la Sociedad Bíblica Británica comenzó en 1804, la Sociedad Bíblica Americana comenzó en 1816, la palabra se esparció por el mundo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, amor de hermandad, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es un concepto interesante, el abrir y el cerrar. Algo se está abriendo y algo se está cerrando. Y es así que Dios abre el camino a la misión mundial y el mensaje se esparce. Pero también hay algo que se está abriendo y cerrando. Había portones o puertas, si prefieren, entre los compartimentos del santuario. Y cuando entramos al próximo periodo, encontraremos que ya no estamos en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Entonces el ministerio de Jesús debió haber emigrado del lugar santo al santísimo. Pero ese es un concepto con el cual no trataremos en detalle ahora. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, un grupo pequeño de creyentes, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí no hay reproche. Un grupo pequeño decide de que seguirán a Cristo en todo, toda la verdad. ¿Qué pasó durante este periodo de tiempo? De la sinagoga de Satanás. Así que hay la iglesia de Satanás en el mundo, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Te daré algunos, y yo haré que vengan y se prostren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Así que hay un grupo que encuentra la verdad y algo que está siendo restaurado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. De regreso a la palabra de Dios. Obviamente hay algo que se está haciendo de manera diferente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces no estarán aquí justo al final, de manera que es un periodo justo antes de los últimos grupos sobre la tierra, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. ¿Qué le dijo a la iglesia anterior? Hasta que yo venga. Y ahora vengo pronto. ¿Se dan cuenta de que el tiempo es ya más corto? Obviamente nos hemos movido en la historia de un tiempo cuando Él va a venir, a un periodo de la historia cuando Él va a venir muy pronto. Esto es antes de los últimos eventos. Antes de los últimos eventos. Pero este grupo no tendrá parte en los últimos eventos porque serán guardados de la hora de prueba. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 9 a 11. ¿Qué pasó en la historia? Bueno, si uno va a Filadelfia, encontrará unas cuantas ruinas de algunas iglesias bizantinas de la Edad Media. Y esta anciana tiene una connotación interesante para mí. Me enseñó una lección muy interesante. Le dio un abrazo y un beso a una mujer que estaba muy triste porque estaba siendo marginalizada por los demás. Y la señora me dio una mirada de reprimienda. Y voy a acordar esa mirada porque me enseñó algo. Me enseñó que uno debe respetar a la gente más por el valor de lo que son que por el valor de lo que hacen. Pero esa es una historia diferente y es para otra ocasión. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Tremendo, ser parte de los salvos. Y nunca más saldrá de allí. Vida eterna. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. El carácter de Dios estará en él. El nombre de la ciudad de mi Dios. El carácter de mi pueblo. Que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Noten que no es una ciudad con mal alcantarillo aquí en la tierra. No, es una ciudad que desciende del cielo. Con mi Dios y mi nombre nuevo le escribiré. Apocalipsis 3, 12. Esas son grandes promesas para esta iglesia, Filadelfia. Una temporada de renovación de Filadelfia, cuando las enseñanzas de la Biblia eran tomadas en su totalidad de nuevo y combinadas con una enseñanza siguiendo todo lo que está en la Biblia. La Biblia también se esparció a todo el mundo
con Satanás tratando de confundir el asunto y el pueblo de Dios supuestamente allí para representar la justicia y la verdad. Y luego viene la última iglesia, la Odisea. Y si tomamos la profecía de Daniel, donde se termina la profecía de los 2300 días, y con esta fecha muy interesante, el año 1844, vamos a tener toda una conferencia al respecto, así que no vamos a tratar de ese tema por ahora, sería demasiado complicado. La Odisea significa nación del juicio, eso quiere decir que es la última, el cumplimiento histórico del Yom Kippur. Cristo está en el lugar santísimo ahora, porque ya no estamos hablando de candelabros, ni de panes, ni altares de incienso, estamos hablando del Arca del Pacto. Entonces, Jesús se ha movido a la siguiente fase, el Yom Kippur, la hora del juicio. Muy interesante. Ahora, la ciudad, Antíoco, la construyó y la nombró en honor de su esposa, la Odisea. Se llamaba Laodice y era un balneario la ciudad. Ellos tenían ungüentos para los ojos que fabricaban, uno muy famoso llamado colirio. Podríamos decir que se servían para brindar visión espiritual. Era una ciudad muy adinerada, fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto, la reconstruyeron con sus propios fondos, sin necesidad de fondos estatales. Eran ricos, lo tenían todo y tenían un balneario. Esas son las ruinas de la Odisea, algunas de ellas todavía están siendo desenterradas. Aquí hay un viejo anfiteatro que no ha sido excavado todavía. Ellos tenían un sistema fascinante de tuberías. Noten todo el material aislante alrededor de los tubos. Tremendo. Ellos ponían toda esta tubería dentro de estos sistemas pesados y bombeaban el agua a todo el pueblo. No muy lejos de ahí hay pozos calientes, pero no había ninguno en la Odisea, así que bombeaban el agua y entraba a la tubería, caliente todavía el agua, y era una hazaña de la ingeniería. Y cuando salía de la Odisea, el agua ya no estaba caliente, salía tibia. Si uno se la tomaba tibia, le daba náusea y vomitaba. Y si la calentaba, se la podía tomar en forma de té o algo así. Y si la enfriaba, también se la podía tomar. Tal como hoy tenemos remedios de sal y uno se los puede tomar y bajaban, y se pueden beber. Pero cuando el agua llegaba, allá estaba tibia. Una historia fascinante de arqueología. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Noten que el reproche no es vendré y tomaré tu candelabro y se lo daré a alguien más. El reproche es te vomitaré de mi boca. Solo se vomita, así que esta iglesia es la última iglesia. Ya no va a haber un candelabro que se pasa, ya es simplemente una iglesia que se vomita o se escupido, por así decir. La iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Así que esta iglesia será zarandeada y aquellos que no se ajustan serán lanzados afuera. Entonces, ¿es una iglesia perfecta, sí o no? No, está muy mal, patética. Noten que es tibia y que no hay elogio, solo un reproche. No hay ningún tipo de elogio. Es la única iglesia donde no hay elogios. Nada. No muy lejos queda Gideópolis, donde hay unas termales muy calientes, pero en la Odisea el agua era tibia. Hoy hay muchos balnearios con esos hermosos depósitos de carbonato de calcio y todos esos pequeños pozos calientes por todas partes. Es un lugar hermoso. Todavía preparan comida saludable ahí, anfiteatros aquí como este. Y creo que este camello necesita un dentista, pero bueno. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Increíble. Esta iglesia está en problemas. Aquí hay un niñito recogiendo Geveret,
Es una hierba que se utiliza en la industria de la salud para calmar el dolor. Es como un anestésico y hoy esta área es conocida por sus hierbas medicinales, hasta hoy en día. Es que hay un mensaje de salud asociado con la Odisea, algo para el cuerpo físico también. Pero desafortunadamente, la Odisea, ellos son ricos. Pero bueno, Dios, ¿está interesado? Él está hablando acá de riquezas literales, ¿sí o no? No. Entonces, ¿son ricos en qué? Sí, correcto, en conocimiento. Tienen conocimiento bíblico. Tienen conocimiento bíblico. Como pueden ver, la Reforma no había completado la tarea. La Reforma se fragmentó porque dejaron el trabajo inconcluso. Y luego vino el turno de Filadelfia y se llevó a cabo una consolidación y la palabra fue de nuevo revelada por completo. En todos por completo. Y la Odisea heredó el conocimiento. Aquí estaba. Tenían el conocimiento. ¿Y qué le hicieron? ¿Y qué hicieron con él? Sentarse sobre el mismo. ¿Y qué hacen? Se enriquecen y se llenan de cosas y no tienen necesidad de nada. Empiezan a fingir ser iglesia. La iglesia debería ser la luz del mundo, pero esta gente finge ser iglesia. Y no saben que son despreciables, miserables y pobres, espiritualmente pobres y ciegos, que no tienen discernimiento y están desnudos, desprovistos de Cristo. Es que la fe sin obras es muerta, mientras que las obras no nos ayudan a ganar puntos porque somos salvos por la gracia y solo por gracia. Y si no compartimos lo que sabemos, entonces tenemos un problema. Y si uno es rico y cree que tiene la verdad, entonces, ¿por qué compartirla con alguien más? Lo puede hacer sentir a uno incómodo. Y hay gente que cree que tiene la verdad y que la verdad lo salvará. Bueno, los judíos también creían en eso y tenían la verdad. Pero rechazaron al Mesías y lo clavaron en la cruz. ¿No lo hicieron? Por lo tanto, tener la verdad no nos salva. Tener a Jesucristo nos salva. Y si uno tiene a Cristo, entonces irá y no condenará a aquellos que no conocen la verdad. Uno irá afuera, hacia el mundo, amará a aquellos que no conocen la verdad y tratará de llevarlos a la verdad, porque Jesús murió por ti y por mí mientras todavía éramos pecadores, ¿correcto? Y esa es la manera que va a ser. Y déjeme decirle algo, nadie, y voy a decirlo de manera muy firme, nadie se salva por tener el entendimiento correcto de cualquier doctrina. ¿Comprenden eso? Si tú tienes el conocimiento perfecto de cómo ser salvo, ¿eso te va a salvar? No. Si simplemente gozas de ese conocimiento y lo tienes y te sientes rico y enriquecido, eso no te va a salvar. Aplicar ese conocimiento al corazón y hacer que Jesús sea el centro, el alfa y el omega de tu vida, ese sí es conocimiento que salva junto a tus obras. Pero sentarse sobre ese conocimiento no te salvará. Si estás enriquecido y de nada tienes necesidad, ahora bien, uno llega a ser tan rico y enriquecido y se pone a discutir sobre esto y aquello y dice, yo tengo entendimiento perfecto sobre esta doctrina y por eso tengo razón y tú no, y tú estás perdido y yo salvo. Esta iglesia está tan llena de conocimiento que tiene tiempo para debatir el asunto, dándole vueltas y vueltas como con un perro que se persigue su misma cola y no llega a ningún lado. Esta iglesia es desaventurada y miserable. Así que si están buscando la iglesia perfecta de los últimos tiempos, no la encontrarán. Tienen que buscar una que es miserable, pobre, ciega y desventurada. Entonces quizás la van a encontrar. ¿Cómo es posible? Por tanto, yo te aconsejo de que compres de mí oro refinado en el fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte.
Entonces, ¿cómo nos enriquecemos? ¿Y cómo obtenemos los mantos de justicia? ¿Y cómo cubrimos la vergüenza de nuestra desnudez? ¿Y cómo obtenemos discernimiento espiritual y ungüento para los ojos para poder ver? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que si queremos hacer lo que es correcto, Dios nos pondrá en el fuego de la aflicción. Entonces, tengo malas noticias. Cualquiera que encuentre esa verdad, la verdad está con temperatura bien caliente y tendrá que cuidarse bien y comer a lo mejor mucha hierba geberit, como dice así. Aquí hay un llamado a la puerta y aquí hay un hermoso campo listo para la cosecha. Yo tomé esta foto arrodillado, mirando al otro lado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios no fuerza a nadie. Y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, hay que vencer primero, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 20, 21. Esa es la historia de la iglesia. Finalmente, tengo que decirles que hay gente sobre esta tierra que tiene un conocimiento de la verdad, pero no se destacan por esparcirla. Más se les conoce por sentarse sobre la verdad y discutir entre sí sobre las particularidades de cada asunto específico y sobre la exactitud, la perfección o falta de perfección de este asunto o aquello. Pero esto no es el verdadero asunto. Jesús es el asunto. La verdad es importante, pero solo si es aplicada al corazón. Y es mi oración que todos comprendamos y obtengamos el conocimiento de la verdad. Pero más que eso, que evitemos ser símbolos que retiñen y que encontremos a Jesús y lo apliquemos a nuestro corazón. En las próximas conferencias estudiaremos de cómo la verdad ha sido tirada al piso en nuestro planeta y en qué problema nos encontramos realmente. Y quién controla qué y cómo lo hace. Que Dios les bendiga y les guarde. Y asistan a las próximas conferencias que explicarán paso tras paso toda la batalla entre el bien y el mal.